Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy te traemos una historia de amor que paralizó a México. Un romance que parecía perfecto frente a las cámaras, pero que escondía tensiones, silencios y heridas profundas. La historia de Lucero y Manuel Mijares no fue solo un cuento de hadas televisado. También fue una crónica marcada por rumores, presiones familiares y decisiones que cambiaron sus vidas. ¿Qué pasó realmente detrás de esa relación que millones admiraban? Lucero Ogasa León comenzó su carrera artística cuando apenas era una niña. Con el nombre de Lucerito, se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana desde muy temprana edad. Programas como Alegrías de Mediodía y Chiquilladas la transformaron en un fenómeno infantil. Una figura querida por el público y protegida por una industria que ya veía en ella a una futura estrella. Mientras otros niños jugaban lejos de los reflectores, Lucero crecía frente a las cámaras, aprendiendo desde muy joven a convivir con la fama, la disciplina y la presión constante de la opinión pública. Durante las décadas de los años 80 y 90, su carrera se consolidó de manera impresionante. Grabó múltiples álbumes exitosos, protagonizó telenovelas de gran audiencia y se convirtió en uno de los símbolos más sólidos del entretenimiento mexicano. Lucero no solo cantaba, también actuaba, conducía y representaba el ideal de artista completa. Su imagen pública era la de una mujer alegre, profesional y cercana, alguien que parecía tenerlo todo bajo control. En paralelo, Manuel Mijares forjaba su propio camino. Surgió como cantante en 1981 tras participar en el Festival Valores Juveniles, donde dejó una fuerte impresión no solo por su voz, sino por su carácter y su actitud solidaria. Desde el inicio, Mijares fue percibido como un artista serio, disciplinado y respetuoso, cualidades que lo acompañaron durante toda su trayectoria. En 1986 lanzó su primer álbum con su nombre artístico, logrando posicionarse rápidamente en México, Centroamérica y Sudamérica con canciones que se volverían clásicos. Aunque ambos pertenecían al mismo mundo del espectáculo, sus caminos no se cruzaron de inmediato de manera sentimental. Fue en 1987, durante el rodaje de la película Escápate conmigo, cuando Lucero y Mijares compartieron por primera vez un proyecto importante. Ella era muy joven, él ya tenía una carrera en ascenso, y aunque hubo química, la relación no prosperó en ese momento. Cada uno siguió su rumbo, enfocado en su trabajo y en consolidar su posición dentro de la industria. Pasaron los años y el destino volvió a colocarlos frente a frente. En 1994 coincidieron nuevamente en un evento público. Y esta vez la historia fue diferente. Lucero ya no era una niña. Mijares estaba en una etapa más madura de su vida, y la conexión entre ambos se volvió evidente. Él decidió conquistarla con paciencia, insistencia y una actitud que muchos describieron como la de un verdadero soldado del amor. Finalmente, Lucero aceptó iniciar una relación que, con el tiempo, se convertiría en una de las más mediáticas del país. El noviazgo duró varios años y fue seguido de cerca por la prensa. Cada aparición pública, cada declaración y cada gesto era analizado al detalle. Cuando en enero de 1997 anunciaron su boda, el acontecimiento se transformó en un fenómeno nacional. La ceremonia fue televisada, asistieron cientos de invitados y millones de espectadores la siguieron desde sus hogares. La prensa la bautizó como la boda del siglo, y la imagen de Lucero y Mijares jurándose amor eterno quedó grabada en la memoria colectiva. Desde fuera, el matrimonio parecía perfecto. Eran exitosos, queridos por el público y representaban el ideal de pareja estable dentro del mundo del espectáculo. Con el nacimiento de su primer hijo, José Manuel, en 2001,
y posteriormente de su hija Lucerito en 2005. La imagen de familia sólida se reforzó aún más. Sin embargo, mientras las cámaras mostraban sonrisas y complicidad, comenzaban a circular rumores que poco a poco se volverían imposibles de ignorar. En medio de este recorrido, quiero agradecerte por ver este video y recordarte que suscribirte al canal nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad y a mantener vivo este espacio. Los primeros rumores hablaban de acuerdos, de presiones externas y de una relación que no era tan idílica como se mostraba. La pareja optó por el silencio y por desmentir de forma general cualquier versión negativa. Durante años, Lucero y Mijares enfrentaron comentarios malintencionados, especulaciones sobre su vida privada y versiones contradictorias que se publicaban una y otra vez en revistas y programas de espectáculos. Aún así, continuaron apareciendo juntos, defendiendo su relación y asegurando que, como cualquier matrimonio, tenían diferencias, pero también compromiso. Nadie imaginaba que esas grietas, aparentemente controladas, serían el inicio de una historia mucho más compleja. Marcada por tensiones familiares, declaraciones explosivas y una separación que sacudiría al mundo del espectáculo mexicano. Aquí solo hemos recorrido el inicio de una relación que pasó del amor idealizado a convertirse en una de las separaciones más comentadas del país. En el siguiente tramo, los rumores se intensifican, las presiones aumentan y la imagen pública comienza a resquebrajarse. La pregunta es inevitable: ¿cuándo empezó realmente el final? Con el paso del tiempo, la relación entre Lucero y Manuel Mijares comenzó a vivir bajo una lupa cada vez más intensa. A principios de la década del 2000, la pareja ya no solo era observada por su éxito artístico, sino por cada movimiento dentro de su vida privada. La llegada de su primer hijo, José Manuel, en noviembre de 2001, lejos de silenciar los rumores, abrió la puerta a nuevas especulaciones que circularon con fuerza en medios y revistas de espectáculos. Se habló de embarazos ocultos, de acuerdos con la televisora y hasta de preferencias personales que, según versiones no confirmadas, ambos habrían mantenido en secreto. Lucero y Mijares decidieron ignorar públicamente estas versiones, apostando por mostrar una imagen de estabilidad. En cada evento al que asistían, se mostraban unidos, sonrientes y atentos entre sí, como si nada pudiera quebrar ese frente sólido que presentaban ante el público. En febrero de 2005, el nacimiento de su segunda hija, Lucerito, reforzó aún más la percepción de una familia consolidada. La prensa comenzó a referirse a ellos como una de las parejas más estables del entretenimiento latinoamericano. Sin embargo, esa estabilidad tenía un costo. Vivir permanentemente observados, juzgados y analizados convirtió su matrimonio en una prueba constante de resistencia emocional. Cada gesto era interpretado, cada palabra sacada de contexto, y cada silencio convertido en titular. Para el año 2007, Lucero y Mijares celebraron 10 años de matrimonio acompañados de sus hijos y de la madre de la cantante. El festejo se realizó en un restaurante de lujo en la capital mexicana. Y aunque en meses previos ya se habían difundido rumores de crisis y posibles separaciones, ambos aseguraron que su relación seguía firme. Lucero llegó a bromear públicamente sobre los múltiples divorcios que les habían inventado, dejando ver que estaban acostumbrados a enfrentar ese tipo de ataques mediáticos. No obstante, detrás de ese discurso relajado, la dinámica comenzaba a cambiar. En septiembre de 2008, Lucero inició las grabaciones de la telenovela Mañana es para siempre, un proyecto exigente que la mantuvo ocupada durante largos periodos. Fue entonces cuando los rumores alcanzaron un nuevo nivel de intensidad. Algunos medios comenzaron a vincularla sentimentalmente con el actor Sergio Sendel, mientras que a Mijares lo situaban viviendo en otra casa,
supuestamente debido a una crisis matrimonial profunda. Las versiones hablaban de discusiones constantes, de decisiones profesionales que generaban fricción y de un desgaste que ya no podía ocultarse. Mijares, según estas publicaciones, se habría mostrado incómodo con el ritmo de trabajo de su esposa, algo que ella negó en repetidas ocasiones. Amigos cercanos, como la cantante Yuri, salieron públicamente a desmentir cualquier versión de ruptura, calificando las notas como simples inventos. A pesar de los desmentidos, en julio de 2009 varios medios insistieron en que las diferencias entre Lucero y Mijares eran irreconciliables. Se decía que las discusiones eran frecuentes y que la convivencia se había vuelto insostenible. La madre de Lucero, Lucero León, también fue mencionada en este contexto, al afirmar que su hija y su yerno no pasarían juntos las festividades de fin de año, aunque aclaró que se debía a compromisos laborales del cantante. En enero de 2010, Lucero ofreció un concierto en Costa Rica que marcaría un momento simbólico dentro de esta historia. Mientras interpretaba el tema Secreto de Amor, dedicó una estrofa a Mijares, llamándolo el amor de su vida y negando categóricamente cualquier divorcio. Sus palabras parecían desmentir de manera directa todo lo que se había dicho hasta ese momento, reforzando la idea de que la relación seguía en pie. Pocos días después, Mijares estalló contra reporteros que insistían en preguntarle sobre su matrimonio. Visiblemente molesto, exigió respeto y aseguró que no había divorcio, que amaba a su esposa y que su matrimonio, como cualquier otro, tenía diferencias, pero también incluso afirmó que seguían viviendo juntos y que la situación estaba lejos de ser tan dramática como se presentaba en los medios. El 14 de febrero de 2010, en pleno día de San Valentín, Lucero asistió al concierto que Mijares ofreció en el Auditorio Nacional. Él la invitó al escenario y ambos se dieron un beso frente al público. Un gesto que muchos interpretaron como el fin definitivo de los rumores. Sin embargo, ese acto, lejos de cerrar el capítulo, solo añadió más preguntas a una historia que comenzaba a llenarse de contradicciones. Mientras las apariencias se mantenían, algo ya se había quebrado en silencio. Las declaraciones públicas no coincidían con las versiones privadas, y la distancia entre lo que se decía y lo que realmente ocurría empezaba a hacerse evidente. El escenario estaba listo para que la verdad, o al menos una parte de ella, saliera a la luz de una forma mucho más contundente. A finales de 2010, la narrativa pública alrededor de Lucero y Manuel Mijares dio un giro decisivo. En diciembre, el programa Todo para la Mujer afirmó que la pareja ya no vivía junta desde hacía varios meses y que los trámites de divorcio eran inminentes. Una vez más, Lucero desmintió la información, insistiendo en que su matrimonio seguía intacto. Sin embargo, el contraste entre los desmentidos y la insistencia mediática comenzó a generar una sensación de desgaste evidente. El 28 de febrero de 2011, la revista TV Notas publicó fotografías de Lucero en Acapulco junto a un hombre mayor y sus hijos, asegurando que se trataba de un nuevo romance con un supuesto millonario llamado Michael Curry. La información fue rápidamente desmentida por el equipo de la cantante, aclarando que el hombre en cuestión era Eduardo Henkel, padrino de bautizo de sus hijos. Aunque la aclaración fue contundente, el daño ya estaba hecho. El señalamiento de una posible infidelidad se instaló con fuerza en la opinión pública. Pocos días después, el 4 de marzo de 2011, Lucero y Mijares emitieron un comunicado conjunto que marcó el punto de no retorno. En él confirmaron que su relación había llegado a su fin y que la decisión de separarse se había tomado meses atrás. No hablaron de divorcio ni ofrecieron detalles sobre las causas, limitándose a pedir respeto y a recalcar que su prioridad serían siempre sus hijos. Para muchos,
Ese comunicado fue sobrio y elegante. Para otros, resultó incompleto y dejó demasiadas preguntas sin responder. Tras el anuncio, ambos utilizaron sus redes sociales para reiterar el mensaje de cordialidad y mutuo respeto. Afirmaron que la separación se había dado en buenos términos y que mantenían una relación de amistad. Sin embargo, diversos medios mexicanos aseguraron que la realidad era muy distinta. Se hablaba de conflictos no resueltos, de tensiones familiares y de un ambiente que estaba lejos de ser tan armonioso como se intentaba mostrar. En este contexto, las declaraciones de Pilar Morán, madre de Manuel Mijares, encendieron una verdadera tormenta mediática. En entrevistas concedidas a revistas de espectáculos, acusó directamente a Lucero de haber sido infiel a su hijo y de haberlo cambiado por un hombre con mayor poder económico. Según sus palabras, el divorcio no solo era inevitable, sino incluso positivo para Mijares, a quien describió como un hombre que no merecía una vida de descuidos emocionales. Pilar Morán afirmó también que nunca tuvo una relación cercana con su exnuera y que el trato entre ambas fue siempre distante. Aseguró que Lucero jamás dejó de comportarse como una estrella y que su hijo había sido demasiado comprensivo durante años. Estas declaraciones reforzaron la narrativa de traición que ya circulaba en ciertos sectores de la prensa, alimentando la idea de que el final del matrimonio había sido provocado por decisiones unilaterales. Ante la magnitud del escándalo, Manuel Mijares salió públicamente a defender a su exesposa. Aseguró que su madre había sido manipulada por periodistas y que no se debía abusar de una persona mayor para obtener declaraciones polémicas. Recalcó que Lucero era una gran madre, que mantenían una excelente relación como amigos y que siempre estarían unidos por el bienestar de sus hijos. Su postura contrastó fuertemente con la de su madre y dejó en evidencia una fractura familiar que hasta entonces había permanecido oculta. Mientras tanto, la figura de Lucero se encontraba en el centro de un juicio mediático constante. Cada palabra, cada silencio y cada gesto eran analizados bajo la lupa de la sospecha. Lo que durante años había sido presentado como un matrimonio ejemplar, ahora se transformaba en una historia de versiones encontradas, acusaciones públicas y heridas que comenzaban a mostrarse sin filtros. La separación ya era un hecho, pero lejos de cerrar la historia, abrió un nuevo capítulo mucho más complejo. Un capítulo donde no solo se discutía el fin de una relación, sino también la influencia de las familias, el peso de la fama y la fragilidad de las verdades cuando se exponen ante millones de espectadores. Con la separación ya confirmada, el foco mediático dejó de centrarse únicamente en Lucero y Manuel Mijares para ampliarse hacia su entorno familiar. Fue entonces cuando surgieron versiones todavía más delicadas, provenientes no solo de la prensa, sino de personas cercanas a la vida privada de la cantante. Una de las más polémicas vino de Fernando López Arellano, hijastro de Lucero León, madre del artista, quien ofreció declaraciones que sacudieron aún más la percepción pública de esta historia. Fernando aseguró que el matrimonio entre Lucero y Mijares no se había deteriorado en los meses previos a la separación, como se afirmó en el comunicado oficial, sino desde muchos años atrás. Según su versión, la relación llevaba entre 6 y 7 años quebrantada, pero ambos habrían decidido mantener las apariencias para proteger su imagen pública y la estabilidad de sus hijos. Estas palabras reforzaron la idea de que el final no fue repentino, sino el desenlace de un desgaste prolongado y silencioso. Además, señaló directamente a Lucero León como una figura determinante en el fracaso del matrimonio. Afirmó que la madre de la cantante tenía una presencia excesiva en la vida de la pareja y que su intervención constante habría generado conflictos difíciles de manejar. Según su relato, Mijares incluso habría considerado construir una nueva casa para poner distancia entre su matrimonio y esa influencia, lo que evidenciaba hasta qué punto la situación se había vuelto insostenible.
Estas declaraciones se sumaron a otras acusaciones aún más controvertidas. Fernando López Arellano insinuó la existencia de secretos familiares que, de confirmarse, cambiarían por completo la narrativa conocida sobre Lucero. Habló de la posibilidad de un parentesco distinto al oficialmente reconocido y adelantó que planeaba escribir un libro en el que revelaría aspectos desconocidos de la familia Ogasa León. Aunque ninguna de estas afirmaciones fue respaldada con pruebas, el solo hecho de ser pronunciadas públicamente incrementó el morbo y la confusión. Mientras tanto, revistas y programas de espectáculos retomaron declaraciones antiguas de Pilar Morán, madre de Mijares, quien reiteró que el divorcio había sido consecuencia directa de la falta de compromiso de Lucero. Insistió en que su hijo había sido un hombre recto, dedicado a su familia, y que la actriz no supo corresponder de la misma manera. Estas palabras reforzaron una narrativa de confrontación entre ambas familias, alimentando la idea de que el matrimonio no solo fracasó por razones de pareja, sino por un entorno cargado de tensiones. Frente a este escenario, Lucero optó por el silencio. No respondió a las acusaciones ni a las insinuaciones sobre su vida personal. Su estrategia fue mantener un perfil bajo y concentrarse en su trabajo y en sus hijos. Para muchos, este silencio fue interpretado como una forma de proteger su intimidad. Para otros, fue visto como una confirmación tácita de que había verdades incómodas detrás de la historia oficial. Manuel Mijares, por su parte, mantuvo una postura constante. Reiteró en varias entrevistas que su relación con Lucero era cordial, que no existía odio ni rencor entre ellos y que cualquier conflicto debía quedar en el pasado por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, sus declaraciones no lograron apagar del todo el fuego mediático, que ya se había extendido demasiado. La historia de amor que alguna vez fue presentada como un ejemplo terminó convertida en un rompecabezas de versiones cruzadas, acusaciones familiares y silencios estratégicos. El público, que durante años celebró su unión, ahora intentaba descifrar dónde estaba la verdad entre tantas voces enfrentadas. Y mientras las especulaciones seguían creciendo, una nueva etapa comenzaba para ambos, marcada por decisiones difíciles y una convivencia inesperada que nadie habría imaginado años atrás. Con el paso de los meses, la atención mediática comenzó a desplazarse del conflicto hacia la forma en que Lucero y Manuel Mijares reorganizaron sus vidas después de la separación. Lejos de protagonizar batallas públicas o disputas legales visibles, ambos optaron por un modelo poco común dentro del mundo del espectáculo: mantener cercanía, comunicación constante y una convivencia pensada, ante todo, en el bienestar de sus hijos. Uno de los aspectos que más sorprendió al público fue la decisión de vivir prácticamente como vecinos. Mijares reveló en entrevistas que, tras la separación, fue él quien propuso mudarse a un edificio cercano al de Lucero. La cantante no solo aceptó la idea, sino que la apoyó abiertamente, considerando que esa cercanía facilitaría la vida cotidiana de José Manuel y Lucerito. Según el propio Mijares, la distancia entre ambos hogares era de apenas unos pasos, una decisión que rompía con el estereotipo de rupturas llenas de rencor y alejamiento total. Esta dinámica llamó poderosamente la atención de la prensa. El cantante explicó que la convivencia era respetuosa, tranquila y libre de conflictos. Describió a Lucero como una excelente vecina, alguien discreta, sin fiestas ni escándalos, y destacó que sus hijos se sentían felices de poder desplazarse fácilmente entre ambos hogares. Para él, esa estabilidad emocional era mucho más importante que cualquier comodidad personal o imagen pública. Además de la cercanía física, Lucero y Mijares continuaron compartiendo espacios profesionales de manera ocasional. Participaron juntos en proyectos y conciertos especiales, demostrando que, pese al fin de su relación sentimental,
podían seguir trabajando en armonía. Esta actitud contrastaba con la narrativa de enfrentamiento que durante años habían alimentado ciertos medios. Y reforzaba la idea de que su prioridad nunca dejó de ser la familia. En entrevistas posteriores, Mijares habló abiertamente sobre lo difícil que fue la separación para sus hijos. Reconoció que, mientras los adultos pueden procesar el duelo y adaptarse con el tiempo, para los niños la experiencia resulta mucho más confusa y dolorosa. Recordó que, al momento de la separación, su hija tenía apenas 5 años y su hijo alrededor de 8. Edades en las que comprender una ruptura no es sencillo. Por eso,